Esto es para ti, mujer. Una palabra de bendición para tu vida. Con la pastora Martita de Rodas. Compartamos juntas y edifiquemos nuestra casa. Porque Dios tiene un propósito para ti. Mujeres de propósito. Amadas hermanas, que Dios les bendiga, tengan ustedes un buen día. Es un privilegio el estar nuevamente acá con ustedes y primeramente le doy gracias al Señor por permitirme este privilegio y seguidamente a nuestros pastores que han depositado su confianza en cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, hermanas, creyendo que Dios puede cambiar nuestras vidas, que Dios puede hacer hasta lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, dice la palabra de Dios. Hoy estamos acá reunidas para compartir la palabra de Dios. Le doy la más cordial bienvenida y le doy gracias porque usted está permitiendo encender su televisor, está permitiendo abrir las puertas de su casa a este canal, el canal El Libertador, el canal familiar, hoy para compartir esa palabra de poder, esa palabra que puede cambiar su manera de vivir. Amén. Nosotros hoy traemos un tema que trata de guardar la palabra de Dios. Fíjese que todos en alguna oportunidad hemos dicho, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo hemos confesado con nuestra boca. Pero muchas veces nuestras actitudes dicen todo lo contrario. Nuestra boca puede decir algo, pero nuestra actitud, nuestro testimonio dice todo lo contrario de lo que nuestra boca dice. Fíjese que el obedecer es una forma de decirle al Señor, te amo. Es una forma de decirle al Señor, te conozco. Es una forma de decir, Señor, yo amo tu palabra, porque me está enseñando a vivir nuevamente, no como el mundo vive, sino como que tú quieres que cada uno de nosotros vivamos. Nosotros tenemos que cambiar. Al conocer la palabra tenemos que ir cambiando, dejar las viejas costumbres que teníamos cuando no estábamos en los caminos del Señor. Mujer, ¿tú qué dices? Conocer al Señor, pero sigue siendo la misma alborotadora, la misma celosa, la misma mujer murmuradora. Entonces no conocemos a Dios, no estamos amando a Dios, no estamos guardando su palabra, porque su palabra me dice cómo tengo que ser después de haber conocido al Señor. Entonces, si yo amo a Jesucristo, voy a guardar su palabra, a obedecerla. Amén. Dice Juan 14:23. Si tienes tu Biblia ahí, ábrela en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Amén. Mira que es una palabra poderosa, una palabra que va a cambiar tu manera de pensar. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mira qué bendición, qué promesa la que el Señor nos da, porque dice, si lo amamos, tenemos que guardar tu palabra, y el Padre nos va a amar, y ellos van a hacer morada en cada uno de nosotros. Tú has escuchado que dices o has leído que dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué bendición, qué privilegio ser esa morada del Altísimo. Yo no sé cuánto has apreciado tú ese privilegio que el Señor nos ha dado. Fíjate que la palabra guardar en un diccionario secular quiere decir cuidar. Entonces, si nosotros vamos a guardar la palabra, tenemos que cuidarla, tenemos que obedecerla, tenemos que retenerla,
Tenemos que preservarla para cada uno de nosotros, ponerlo en un lugar donde nosotros sepamos que no se va a perder. ¿Y cuál es ese lugar? Nuestro corazón. En nuestro corazón tiene que estar guardada la palabra. O sea que todo lo que tú has leído, todo lo que tú has escudriñado, todo lo que tú has escuchado, atesóralo en tu corazón, guárdalo en tu corazón. Ahí no va a perderse. Amén. Entonces, ¿cómo voy a saber verdaderamente que yo amo a Jesucristo y a su palabra? ¿Cómo crees? Pues cuando la he escudriñado, cuando la he escuchado, cuando la he atesorado en mi corazón. Amén. Así es una forma de decir que estamos amando la palabra y a Jesucristo. Cuando de verdad la he retenido y la obedezco, y con mis actitudes, con mi testimonio, yo voy a dar a conocer que verdaderamente estoy guardando la palabra del Señor, cuando doy frutos dignos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Cuando hay paz en mí, cuando hay mansedumbre, cuando hay bondad, cuando hay templanza, cuando hay dominio propio. Esos son frutos del Espíritu. Cuando todo eso está en mi vida, entonces yo puedo decir si estoy amando la palabra, si estoy amando a Jesucristo. Y lo voy a demostrar con el ejemplo. Amén. Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivir la palabra. Y tengo que ser ejemplo para que otros crean que Cristo me ha cambiado, que ya no soy la misma que era antes de conocerle a Él. Mujer, la palabra de Dios dice que tú debes de estar sujeta a tu esposo en todo. Me vas a decir, es que usted porque no conoce cómo es mi esposo, él es un gritón, él me humilla, él me trata mal, y puedes decir un montón de cosas. Pero, ¿de verdad tú estás tratando de amar la palabra? Déjalo tú, actúa tú, cree tú, y el Señor hará la obra. Pero ya no debes de seguir quejándote, ya no debes de seguir diciendo un montón de barbaridades. Si tú has escuchado o has leído que yo y mi casa serviremos a Jehová, esa es una de las promesas del Señor. Que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Y quiénes son tu casa? Tu esposo, tus hijos. Entonces, promesa del Señor hay para nuestras vidas. Amén. Y para conocer a Dios, dice, para obedecerle a Dios es necesario conocerlo. Para obedecer a Dios es necesario obedecerlo. Yo te invito a que vayas a Primera de Juan 2, versículo 3 al 5, que dice la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Mira qué palabra tan preciosa. Fíjate que aquí dice que el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Tú has leído en alguna oportunidad la historia de Noé. El Señor le dio mandatos a Noé. Un mandamiento es un mandato. Le dijo cómo hacer el arca. Y Noé vino y atesoró todo ese mandato del Señor, las medidas, la exactitud, todo eso lo guardó para sí, lo cuidó de no extraviarlo, lo atesoró en su corazón. Y aunque vinieron las burlas, porque en ese tiempo no llovía, aunque vinieron las burlas, a él no le importó, él obedeció únicamente. ¿Por qué? Porque conocía a Dios,
porque sabía que lo que Dios estaba diciéndole era verdadero y que había promesa de salvación para él y su familia. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando buscamos la santidad de nuestras vidas, cuando tenemos comunión con Él y reconocemos y valoramos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario, porque Él no llegó a la cruz como lo muestran las imágenes, hermana. Ahí en la imagen está enterito. Él llegó totalmente desfigurado, desnudo, avergonzado. Amén. Él se hizo maldito por cada uno de nosotros. Cuando nosotros valoramos ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, es cuando le vamos a amar. Cuando vamos a amar su palabra. Amén. Entonces todos anhelamos que Dios nos trate bien, que nos bendiga, que nos prospere. ¿Qué cristiano no hace eso? Todos queremos estar perfectamente. Queremos que Él nos dé cosas buenas, que Él se sienta complacido de nosotros. Imagínate, así como cuando vino Dios y le dijo a su hijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No te gustaría ser o escuchar esas palabras de nuestro Señor? ¿No te gustaría decir: esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia? Ella me ha complacido porque me ha amado, ha guardado mi palabra. Amén. Entonces Abraham fue realmente un ejemplo de la obediencia hacia Dios. Fíjate que él estaba anteponiendo a su hijo al amor de Dios. Pero ¿qué pasó? El Señor le pidió en sacrificio ese hijo. Y él no escatimó esfuerzo. Él lo que hizo fue decir: bueno, Señor, tú me lo diste, a ti te pertenece. Amén. Y se lo dio, se lo iba a dar, pero el Señor proveyó ese cordero. Amén. La meditación de la palabra es imprescindible para tener la bendición de Dios. La meditación de la palabra, hermana, es imprescindible para tener la bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo has apartado tú para meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo tienes en tu día para leer la palabra? Sí. Fíjate que es importante para tener la bendición de Dios. Yo te invito a que vayamos al libro de Josué 1:8. Josué 1:8 dice, fíjate lo que le decía el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto dijo? ¿Algunas cosas? No, todo te va a salir bien. Amén. Entonces el Señor le daba unas indicaciones a Josué y le decía que de día y de noche meditara en su palabra. Amén. Para que la guardara y e hiciera todo lo que ahí estaba escrito. Amén. Entonces, ¿cómo va a cambiar tu esposo? ¿Cómo van a cambiar tus hijos? ¿Será que estás meditando en la palabra? ¿Será que el Señor te va a bendecir así, mujer? ¿Será que estaremos en el reino un día? Amén. Fíjate que un buen trabajador tiene garantizado su trabajo y se le van a abrir puertas donde quiera. ¿Cuánto no más así el Señor va a hacer con sus hijos? ¿Cuánto no más lo va a bendecir? Si Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el último de nuestros días. Entonces todo le va a salir bien, pero
es necesario meditar en la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, va a entrar al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? De verdad. Mujer, ¿cuánto tiempo de verdad dedicas a escudriñar la palabra? Me vas a decir, no tengo tiempo, que tengo mucho que hacer. Yo te entiendo, somos mujeres, tenemos muchísimo que hacer en casa. Tenemos que hacer comida, lavar, planchar, arreglar, tantas cosas. Pero hay un tiempo que debemos de darle a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer la voluntad del Padre si no la conozco? Entonces es necesario conocer cuál es la voluntad del Padre para obedecerla, para hacerla. Amén. El que ama la palabra y a Jesucristo tiene que andar en el Espíritu y no en la carne. Sí. Una pregunta, tú, amada amiga o hermana que me escuchas, ¿estás caminando en el Espíritu o estás caminando en la carne? ¿Sí? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Ira, contienda, celos, y podría enumerarte un montón de frutos de la carne, pero en realidad, o estás en el Espíritu. Anteriormente di los frutos del Espíritu. Esa es una señal de que tú amas la palabra y que estás en la palabra, que amas a Jesucristo. Yo te invito a que vayamos al libro de Romanos 8, versículos 7 y 8. Mira qué palabra tan preciosa dice la palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te has puesto a pensar si agradas a Dios con tus actitudes? ¿Te has puesto a pensar si es agradable delante de Dios el testimonio que tú estás dando delante de los demás? Amén. Fíjate que cuando Marta y María estaban, cuando llegó Jesús a visitarlas, que iba a comer con ellos, ¿qué hizo Marta? Se fue rápido a hacer la comida, tratar de atender a Jesús, mientras que María se sentó a sus pies a escuchar su palabra. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo el Señor a Marta, 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 tan afanada estás, le dijo, mira que tu hermana María ha escogido la mejor parte y esa no se le va a ser quitada. Yo no le digo, hermana, que no haga su oficio en la casa, claro que hay que hacerlo, pero se está afanando exageradamente. Yo conocí a alguien que, miren, llegaba a una visita, ahí detrás de que la visita se iba, agarraba ya la escoba y el trapeador, a barrer y a trapear su casa, porque tenía que estar nítida. Ella se esforzaba tanto en eso, se afanaba tanto en eso. Pero ¿qué tiempo le estaba dando a la palabra? No tenía tiempo, porque toda la vida sacudiendo, toda la vida limpiando. Claro que es agradable una casa limpia, una casa ordenada, pero ¿es ese tu afán? Ahí nos dio una gran lección el Señor cuando Marta se ocupó de las cosas materiales, mientras que María de las cosas espirituales. Amén. Y eso no se le va a quitar. Nadie te lo puede quitar, hermana. Nadie te puede quitar lo que tú estás aprendiendo de la palabra. Va a ser tuyo solamente. Amén. Entonces, cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, había muchos deseos pecaminosos en nosotros. Mas ahora ya no tiene que ser así. Amén. Fíjate que cuando nosotros no estábamos en Cristo, no habíamos nacido en el Espíritu, pero ahora ya hemos nacido en el Espíritu. Ya no tenemos que andar en los deseos de la carne, porque ¿qué dice la palabra aquí en Romanos? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? Ya no eres una mujer celosa, ya no eres una mujer murmuradora,
Ya no eres una mujer pleitista. Amén. Entonces, si hay un cambio en tu vida, es una señal de que tú estás amando a Jesucristo y estás amando la palabra. Amén. Porque el cambio tiene que ser en el interior. Cuando en el interior hay un cambio, tu exterior lo va a reflejar. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo está en ti. Amén. Y cuando venga la voz del diablo, la vamos a reconocer rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos en la palabra, la estamos guardando para nuestra vida y la vamos a obedecer. Imagínate, cuando tu esposo te empieza a regañar y a decir cosas, ¿tú qué dices? No le voy a hacer caso, es que él no me manda. No, ¿quién te está hablando ahí? Es el mismo diablo. Entonces tú ya has aprendido que tú tienes que estar sujeta a Él en todo, de que tú tienes que dar frutos dignos del Espíritu, de que ya debe de haber dominio propio en ti. Amén. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tranquilizarte y orar y reprender al demonio que está usando muchas veces a tu esposo, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Amén. Entonces, amar a Jesucristo y a su palabra nos garantiza gozar de su amor. Amén. Fíjate que la palabra es clara. Si voy a amar a Jesucristo y voy a amar a su palabra, yo voy a gozar del amor de Dios, porque ¿qué decía en Romanos? Que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero si vivimos en el Espíritu vamos a agradar a Dios y vamos a gozar del amor de Dios, de estar en su presencia, de buscarle cada día más, de danzar delante de Él, de aclamarlo, de exaltarlo, de bendecirlo, de adorarle. Ese va a ser el gozo de tu corazón ahora. Ya no van a ser las fiestas. Amén. ¿Por qué? Porque eso disfrutabas cuando estabas en el mundo, cuando no conocías del Señor, cuando no conocías la palabra. Pero ahora eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas es porque todas, hermanas. Todas tienen que ser hechas nuevas. Yo la invito a que vayamos al libro de Lucas 7, 37 y 38. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Fíjese, ¿qué fue lo que el Señor vio ahí? Todos le cuestionaron a esta mujer, porque me imagino que ese perfume era carísimo en ese tiempo, ¿verdad? Dice que ella lo derramó a sus pies. Amén. Ella lloró y ella lo abrazaba, le besaba los pies, los enjugaba con sus lágrimas, con el perfume, y todos asombrados, ¿verdad? ¿Por qué hacía eso? Y también decían que por qué se dejaba si ella era una mujer pecadora. Pero miren, el Señor no vio el acto. El Señor no vio el acto, no vio qué perfume era el que estaba derramando a sus pies. Él no vio todo eso que ella había gastado. Lo que Él vio fue el amor de esa mujer hacia Él. Cómo ella se humilló delante de Él. Dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y Él no lo despreció en ese tiempo, aunque los demás lo estaban despreciando, estaban cuestionando. Él vio el amor que en esa mujer estaba. Y ese gran amor de ella hizo que el Señor también derramara su amor hacia ella y la perdonara. Porque era una mujer pecadora.
Y así ha sido el Señor con nosotros. ¿Cuánto habíamos pecado antes? Y todavía seguimos siendo pecadores, ¿sí? Pero ya no lo hacemos con hecho pensado, ¿sí? Porque si no, dice la palabra que ya no hay otro sacrificio, amén, para perdonarnos. El Señor es fiel para cada uno de nosotros. Antes cometíamos una serie de pecados y no nos importaba. Veíamos nuestra vida como algo normal, amén. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él dice la palabra que Él quitó todos los pecados de nuestra vida y los echó al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Amén. Entonces, y eso pasó con esa mujer. El Señor vio ese acto de amor hacia Él y por eso la perdonó. Amén. Fíjese que muchas hermanas o muchos amigos o hermanos apostatan su fe. ¿Por qué? Porque no aman la palabra, porque no la atesoran en su corazón. Entonces es necesario amar la palabra para que ya no juzguemos, para que ya no cuestionemos, para que ya no señalemos. Porque cuántas veces murmuramos en contra de los pastores, en contra de los hermanos. Mire, el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos, ¿sí? El Señor está perfeccionando la vida de cada uno de ellos. ¿Acaso no dice la palabra que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? Cuando sea la parucía. Amén. Ahí vamos a ser perfeccionados. Pero mientras estamos en el mundo, todos somos imperfectos. Somos pecadores porque dice la palabra que si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Entonces todos somos pecadores, pero tenemos que ir cambiando poco a poco. Nosotros que ya hemos creído y sabemos que Cristo y el Espíritu Santo están haciendo morada en cada uno de nosotros, debemos amar la palabra y amar a Jesucristo. ¿Cuánto tú estás amando la palabra? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra todos los días? Entonces, amar a Jesucristo y a su palabra es tener un cambio radical de conducta, amén, de vida, y no dejarse llevar por los deseos de la carne, amén. Meditar en la palabra. Si tú no puedes de día y de noche, pues busca un tiempo apropiado para meditar en la palabra y atesórala en tu corazón, porque eso es necesario para la vida de un cristiano. Y el Señor ha prometido que el que ama la palabra y que lo ama a Él, el que guarda su palabra será prosperado y todo le va a ir bien. Así como le prometió a Josué, así nos está prometiendo a cada uno de nosotros. Que si amamos la palabra, que si la guardamos, vamos a ser prosperados y todo nos irá bien. Pero no busquemos, no amemos la palabra por un interés económico, por un interés material. Amemos la palabra y amemos a Jesús por el único interés que nos mueve, ser salvos y estar un día allá adorándole para la eternidad. Amén. Yo te invito, amada hermana, que inclines tu rostro, tú que estás pasando tribulación en este día, tú que tienes problemas en tu casa y has reconocido hoy que necesitas amar más la palabra, que necesitas amar a Jesucristo para que todo te vaya bien, yo te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Padre amado, en este día, Señor, yo te doy gracias por esa palabra que ha sido de bendición para estas mujeres que tú le has permitido, que tú tienes un propósito con cada una de ellos y es permitido, Señor, que la escuche. Padre amado, yo te pido, yo te clamo a ti, oh Dios maravilloso, para que haya un redarguir en su corazón, para que haya un redarguir en su vida, Padre, y que ellas puedan tener el tiempo suficiente, Señor, para escudriñar tu palabra, que ellos puedan tener el tiempo suficiente para tener esa comunión contigo, Señor, y que esa palabra dé los frutos
que necesitamos, Señor, para poder estar en tus caminos. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno. Bendícelas, Señor. Guárdalas en todo momento, Señor. Y que ellas puedan decir un día, yo amo a Jesucristo, pero que lo confirmen con sus hechos, con esos frutos dignos del Espíritu Santo. Porque yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo está morando en el corazón de cada uno. Te damos gracias, oh Dios, por esa bendición que hemos recibido, de esa palabra que tú nos has regalado en este día. Gracias, papito lindo. Bendice a tus hijas, bendice a tus siervas, Padre, que hoy han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amada amiga, hermana que nos has escuchado, si todavía tú tienes duda de cuánto te ama el Señor, lee la palabra, escúchala. Si tú no te estás congregando en alguna iglesia, yo te invito para que acá los días domingos hay servicios a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde. También el día lunes tenemos una enseñanza para mujeres a las 4 de la tarde. El día martes a las 7 de la noche hay servicio de oración y alabanza. El día miércoles hay escuela de líderes. El día jueves hay ayunos para mujeres. El día viernes a las 7:30 de la noche tenemos el servicio general, y el día sábado en los discipulados en las noches. Yo te invito, amada amiga o hermana, congrégate, porque el Señor lo ha dicho, que es bueno congregarse como ha sido nuestra costumbre. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y las exhorto para que sigan adelante, para que hoy mismo tomen su Biblia y lea, va a ver qué agradable va a ser para su vida, va a ser de bendición para su vida el escudriñar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Esto es para ti, mujer. Una palabra de bendición para tu vida. Con la pastora Martita de Rodas. Compartamos juntas y edifiquemos nuestra casa. Porque Dios tiene un propósito para ti. Mujeres de propósito.